Probablemente si tuviera que definir este caso con una sola palabra sería indignación. Y es que parece ser que este caso fue sumamente indignante para todos los habitantes de México y del planeta entero porque corrió como la pólvora. Es un caso que desde 2010 la gente sigue sintiendo que es inexplicable que eso pudiera haber pasado de esa forma. Así que bueno, voy a empezar a contaros este caso. Hola queridos, yo soy Lairet y hoy os traigo el caso de Paulette Guevara Farah, un caso que ocurrió hace 13 años y que todavía sigue generando muchísima incertidumbre e indignación en todo el mundo. Antes de comenzar, recordarte que si eres aprensivo o sensible, te recomiendo que no veas este vídeo y más sobre todo porque en el caso del día de hoy vamos a hablar de menores de edad. Recordarte que tengo Instagram, que tengo Twitter o X y que tengo TikTok, que por supuesto tengo YouTube. Aquí abajito me puedes dejar un like, un comentario, compartir, darle a la campanita, absolutamente todo lo que quieras y por supuesto suscribirte porque todo eso es completamente gratis. Y ya sí que sí, comenzamos con el caso que os traigo hoy. Comenzamos con el caso de la pequeña Paulette Guevara Farah. Paulette Guevara Farah nació el 20 de julio del año 2005 en México, por lo que para el momento de los hechos apenas tenía 4 años. Nació en el seno de una familia adinerada de quienes son los Guevara Farah, Mauricio Guevara y Lisette Farah, quienes son sus padres. Además de una hermana, quien también se llama Lisette como su madre, que tenía 7 años y a la que yo me voy a referir como Ches porque todo el mundo la llamaba así. Vivían en el barrio Interlomas, un barrio bastante adinerado de Huixquilucan, en México. La pequeña había nacido cuando su madre apenas estaba de 25 semanas de embarazo, una época en la que es muy preocupante y muy delicado tener un parto. Estamos hablando de 6 meses de embarazo, casi sin llegar incluso, y Paulette nació pesando únicamente 800 gramos. Se quedó en el hospital por al menos 4 meses más hasta llegar a pesar 2,5 kilos cuando por fin pudo irse a su casa con su familia. Pero es que precisamente por lo prematura que fue, Paulette tuvo un derrame en el lado izquierdo de su cerebro, provocándole secuelas en su motricidad y en su lenguaje. Aún así, nunca tuvo ningún tipo de discapacidad psíquica, por lo que con rehabilitación, cosa que sus padres perfectamente se pudieron permitir porque, como os digo, eran muy importantes en la ciudad y muy adinerados, pagaban todas sus terapias con su pediatra, por lo que era casi imperceptible el hecho de que ella tuviera algún tipo de discapacidad funcional. Cosa que los médicos nunca esperaron es que la pequeña pudiera andar y acabó andando sin ningún tipo de problema, casi con una lesión prácticamente imperceptible. Lo único que sí se le notaba mucho en su mano izquierda, parecía que no podía utilizarla correctamente. Además, como os he dicho, tenía una discapacidad lingüística, solo decía palabras muy breves como para referirse a poquitas cosas como mamá, papá, agua si tenía sed y ñam si tenía hambre. Pero la pequeña ya demostró desde el momento de su nacimiento que era una luchadora, que quería salir adelante y así lo consiguió, y de hecho los resultados con el pediatra y con estas terapias fueron muy notorios y prácticamente no se le notaba ningún tipo de discapacidad. Por lo que pudo incorporarse sin ningún tipo de problemas a un colegio estándar, sin ningún tipo de cuidado adicional, más que el cuidado que tenía por 2 niñeras en su casa. Erika y Martha Casimiro eran hermanas y eran las niñeras y empleadas del hogar de la casa de los Guevara Farah. Ellas eran internas, así que además trabajaban en la propia casa y vivían en ella.
Y eran precisamente Erika y Martha, quienes son bastante importantes en este caso, quienes se encargaban prácticamente las 24 horas del día no solo de Paulette, sino también de su hermana Chess. Las únicas veces que las niñeras salían de casa era para turnarse los fines de semana, si uno lo hacía una, al siguiente estaba la otra y así, pero para el momento de los hechos era domingo por la noche y en ese momento ya estaban las dos en casa. Así que se entiende que normalmente acabarían los viernes de trabajar y los domingos antes de que empezara el lunes ya estaban de nuevo las dos en la casa. Como os he dicho, la familia Guevara Farah era bastante apoderada y adinerada. Mauricio Guevara, quien tenía 38 años para el momento de los hechos, era un empresario que se dedicaba a la compra-venta de edificios, así como la construcción de ellos a precios bastante económicos, pero con eso ganaba bastante dinero. Mientras que por otro lado, Lisette Farah tenía 34 años en ese momento y era abogada, así como hija de una familia muy adinerada de origen libanés. Es más, Lisette tenía una amiga, quien es Amanda de la Rosa, quien es una actriz mexicana, era muy amiga de ella y estaba sumamente presente en este caso. Os voy a hablar más adelante de ella. Y ya habiéndoos presentado un poquito todos los personajes de este caso, vamos con el día de los hechos. Nos encontramos a lunes 22 de marzo de 2010 a las 6 de la mañana. Erika comenzaría su día levantándose y yendo a despertar a Chess, la hermana de Paulette. Chess se vistió, desayunó y para las 7:05 o 7:10 ya estaba dirección al colegio. Fue entonces cuando Erika fue a la habitación de Paulette, una habitación que la pequeña estaba estrenando desde hacía menos de un mes. Había estado durmiendo en la cuna hasta ese momento, pero tenía una cama prácticamente de matrimonio para ella sola, donde ponían en los laterales como 2 almohadas para que la pequeña no cayera de la cama. Y es que para sorpresa de Erika, cuando entró en la habitación de Paulette se dio cuenta de que la pequeña no estaba en su cama. Miró bajo las sábanas, miró en el baño, miró en el armario y en aquella habitación no estaba Paulette. Algo que en un primer momento le extrañó, pero parece ser que desde que había empezado a tener la habitación sola, Paulette se levantaba por las mañanas antes de que Erika fuera a la habitación de sus padres, pero bajo ninguna circunstancia bajaba a la planta inferior si no iba acompañada por alguien. Así que Erika, tras examinar toda su habitación, fue a la habitación del matrimonio y se dio cuenta de que Mauricio no estaba, pero Lisette estaba dormida. La despertó y le preguntó que si sabía dónde estaba Paulette, a lo que le dijo que no, que le preguntara a Mauricio. Después de echar un vistazo rápido y de haber hablado con la madre de la pequeña, Erika dio una vuelta por toda la planta superior y vio que Paulette no estaba en ningún sitio, así que procedió a bajar a la planta inferior. Allí encontró a Mauricio, al padre de Paulette, en la cocina, tomándose un café, pero no parecía que la pequeña estuviera con él. Le preguntó que si sabía dónde estaba y Mauricio le dijo que no lo sabía, que le preguntara a Lisette, pero ella ya venía de allí. Aún así, estuvo mirando por toda la casa y preguntó hasta en 3 ocasiones a cada uno de los padres si sabía dónde estaba la pequeña, porque no la encontraba por ningún sitio. Fue después de estas 3 veces que la madre se levantó de la cama diciendo que estará en cualquier lado y el padre comenzó a buscarla por la casa. Incluso en una ocasión, Erika y Mauricio saldrían al exterior a ver si en alguno de los otros pisos, porque esta familia vivía en un dúplex, así que era un edificio completo. Estuvieron recorriendo todas las zonas comunes, todas las casas de los vecinos, la piscina, estuvieron en todos lados y no había ni rastro de la pequeña. Martha Casimiro, la hermana de Erika y también niñera y empleada del hogar, estuvo en la casa mientras su hermana y el padre de Paulette estaban dando vueltas por el recinto y vio a la madre de Paulette, a Lisette Farah, en la cocina tomándose un café y fumándose un cigarrillo sin buscar a la pequeña. Es más, la siguiente acción que hizo Lisette Farah fue ponerse en su ordenador como si no pasara absolutamente nada. Por supuesto, esto alarmó muchísimo a Martha Casimiro y mientras estaba buscando a la pequeña no le quitó ojo a la madre para ver qué estaba haciendo y si en algún momento iba a empezar a buscar a su hija. Pasado un rato volvieron tanto Erika como Mauricio a casa y se dieron cuenta de que efectivamente Paulette no solo no estaba en ninguna parte de la casa, sino en ninguna parte del recinto de los pisos. Es así como Mauricio llamaría a su hermana y su hermana llamó a fuerzas muy importantes
del país. Es entonces cuando el procurador del gobierno, quien es el representante judicial del Estado, Alberto Bas, y el encargado de cuerpos policiales y subprocurador del Estado, Alfredo Castillo, comienzan la gestión de este caso. Aproximadamente a las 10 de la mañana, esa casa ya estaba llena de policías y de gente investigando cada uno de los rincones de la casa, pero la pequeña no aparecía. Y como aquí es donde da comienzo la investigación, os voy a explicar un poquito todos los puntos que se tuvieron en cuenta. Para empezar, parece ser que la familia tenía cámaras de seguridad en toda la casa, pero no eran cámaras de seguridad que grabaran todas las noches y durante el día, sino que tenían a gente contratada las 24 horas del día para que revisaran a tiempo real esas cámaras. Y ninguna de las personas que estuvo viéndolas dijo que entrara nadie ni que pasara absolutamente nada extraño. Todo transcurrió con normalidad. Asimismo, los investigadores no encontraron ninguna cerradura forzada, no encontraron ninguna cosa rota ni nada como que alguien había intentado entrar a la fuerza, así que se entendía que en caso de que se hubieran llevado a la pequeña, que era lo que sopesaron en un primer momento, tenía que haber sido alguien no solo con acceso a la casa, sino conocido para que Paulette se hubiera ido con él. Una cosa bastante alarmante que ocurre en este caso es que desde el momento de la desaparición hasta que se llevan a todos los habitantes de esa casa pasan días. Y no solo eso, sino que empieza a contaminarse toda aquella casa. No pueden buscar huellas, marcas, absolutamente nada, porque ha habido no solo muchísimos medios, ni muchísimos policías, ni los habitantes, sino que han estado haciendo vida normal. Y por si fuera poco, Amanda de la Rosa, la amiga de Lisette Farah que os he comentado, estuvo concretamente durmiendo en la cama de Paulette. Por lo que en caso de que quedara algún resto de ella, no se sabía si en la cama había algo. Es más, a Erika y a Martha se les dio la orden de no recoger la habitación de Paulette porque se iba a estar quedando a Amanda. Amanda además no solo era una amiga de Lisette, sino que el fin de semana anterior, porque la última vez que vieron a Paulette fue el domingo 21 de marzo por la noche, sino que mientras Mauricio estaba con Chess y con Paulette en Valle de Bravo ese fin de semana, Lisette se fue con su amiga Amanda a una parte de la costa, como a un resort, un hotel, una cosita así. Así que parece ser que eran bastante cercanas. Y pues Amanda se quiso quedar en la casa para hacer apoyo moral a Lisette. Cuando 4 días más tarde de la desaparición de Paulette, el procurador Bas llegó a la casa de los Guevara Farah, hizo una investigación exhaustiva y él tampoco encontró ni a la niña ni nada que pudiera decir dónde estaba la pequeña. Por lo cual hizo una lona enorme que sacó varias y además cartelería, y había como cientos de imágenes por toda la ciudad recorriendo para que si hubiera alguna persona que pudiera saber dónde estaba la pequeña, informara. El cartel era como este que os dejo por aquí, ponía: ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Paulette, tengo 4 años, tengo discapacidad motriz y de lenguaje, presento cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma, necesito a mis papás. Y además un teléfono de contacto sin ningún tipo de coste, por lo que era gratuito, para que cualquier ciudadano que tuviera un mínimo indicio de dónde podía estar la pequeña avisara a las autoridades. Pero por más llamadas que recibieron, ninguna fue una pista sumamente fiable, ni en ninguna ocasión encontrarían a la pequeña de esta forma. Las imágenes de la pequeña y los carteles recorrieron absolutamente todas las redes sociales, y no solo Arlette Farah, quien es hermana de Lisette, lo publicó, sino también Amanda de la Rosa, quien generó una gran influencia para que estrellas de México, como son actores, cantantes y demás, lo compartieran para darle más visibilidad a la búsqueda. Es así como en muy poquitos días el caso ya era sumamente mediático y todo tipo de personas influyentes seguían compartiendo esto, así como el resto de la ciudadanía. Al ya ser un caso mediático, cuando Lisette salía en televisión, pedía a los supuestos secuestradores de su hija que por favor la dejaran ir, que la dejaran en un centro comercial, que no iban a tomar represalias y que simplemente les avisaran para que ellos fueran a por ella, pero que necesitaba su medicación y a sus padres. Como os digo, en ningún momento se efectuó ninguna llamada a los padres de Paulette, por lo cual el secuestro se descartó muy rápidamente. Unos días más tarde de todo esto se llevaron
por fin tanto a los padres como a las niñeras a un sitio aislado de la casa, a un hotel concretamente, para que los investigadores pudieran hacer correctamente su trabajo. Pero sinceramente me parece una negligencia descomunal haber dejado a la gente hacer vida en esa casa y concretamente haber dejado dormir a una persona externa a esa casa en la habitación de la pequeña. Antes de ser llevados al hotel, Lisette concede una entrevista que os voy a dejar por la cajita de información en la habitación de la pequeña, hablando con una reportera sobre que su hija le encantan los caballos, que el médico pensaba que no podía caminar, en fin, hablando mucho sobre la pequeña. No se la ve llorando en ningún momento, no se la ve sumamente afectada, se entiende que podría estar en estado de shock, pero recomiendo mucho una cosa y es que hay muchísimos vídeos en YouTube, podéis buscarlos, de gente que psicoanaliza a criminales y bueno, en el caso de Paulette Guevara, a personas que nunca sabremos si lo fueron, psicoanalizan a Lisette Farah muchísimo, así que os recomiendo muchísimo que veáis esos vídeos porque podéis obtener más información de ahí. Y bueno, tiene lugar esta entrevista y poco rato después se llevan a toda la familia a un hotel. Una de esas noches en que los investigadores siguen en aquella casa, concretamente 9 días después de haber visto por última vez a la pequeña, se produjo un apagón en esa casa. Un apagón que duró al menos 1 hora o 2 y donde las autoridades, como era de noche, no pudieron estar investigando durante ese rato, así que esperaron fuera. Cuando el apagón terminó, las autoridades volvieron a entrar en esa casa y siguieron investigando. Y esa noche fue sumamente importante en este caso. Cuando varios investigadores entraron nuevamente en la habitación de Paulette, percibieron un olor muy extraño, como si oliera a humedad, como un olor que no habían podido percibir antes cuando habían estado investigando y demás. Y se dieron cuenta además de que había unas manchas un poco extrañas como de color marrón líquido en los pies de la cama de Paulette. Es entonces cuando los investigadores levantarían las sábanas de toda la cama y se darían cuenta de que Paulette había estado 9 días en estado de descomposición a los pies de su cama. Así que a la pequeña efectivamente la encontrarían sin vida, reliada entre las sábanas de su cama. La cama os la voy a dejar por aquí para que veáis dónde fue que la encontraron. La encontraron de cúbito supino, que es boca abajo, con sábanas reliadas que estaban evitando un estado de putrefacción mayor. Era casi como si fuera una momificación, para que me entendáis. Aquí comienzan las inconsistencias de este caso, porque aquí no todo el mundo piensa que simplemente la pequeña se fue a los pies de su cama y ya no pudo salir por los problemas de movilidad que tenía, sino que hay muchas inconsistencias. Es decir, hasta pasados 9 días nadie se dio cuenta de que aquella pequeña estaba ahí. O sea, pasados 9 días se dan cuenta por un olor extraño que la pequeña está a los pies de su cama. Se hicieron entrevistas, durmió Amanda de la Rosa en esa cama. Y no se dieron cuenta en ningún momento. Amanda, por supuesto, dijo que era imposible que la pequeña hubiera estado ahí porque se habría dado cuenta. Así como toda la prensa, como esta reportera que os digo que hizo la entrevista a Lisette Farah. Una entrevista que, por cierto, dio mucho de qué hablar, ahora os cuento. Y es que era como si las manchas, como si la pequeña y como si todo hubiera aparecido por arte de magia después de ese apagón. Con la autopsia del cuerpo se decretó que la causa del fallecimiento de la pequeña Paulette Guevara Farah fue asfixia o sofocación debido a una compresión torácico-abdominal, que es del tórax y del abdomen, y como si algo o alguien hubiera obstruido su paso de aire por sus fosas nasales y su boca. Además, unos días más tarde encontraron que Paulette tenía restos de una cinta adhesiva en sus mejillas. Una cinta adhesiva que podía incluso ser médica, que no se entendía muy bien cómo eso podía estar ahí, pero cuando preguntaron a los padres y a las niñeras, les dijeron que las terapias que daba Paulette cada jueves de cada semana eran también por un problema que tenía, ya que ella no cerraba la boca y babeaba muchísimo, así que se ponía algún tipo de cinta medicinal o como esparadrapo en las mejillas, por lo cual explicaba que la niña probablemente no había tenido ningún tipo de problema con algo que
que le hubieran pegado en la cara. Además, durante la investigación hubieron perros policía en esa casa, les dieron a oler partes de las sábanas de Paulette y los perros nunca salieron de la habitación, pero tampoco detectaron absolutamente nada. No dijeron aquí hay algo, en ningún momento. Aparte de que esto es otra cosa, esa cama nunca se deshizo, nunca la miraron de pe a pa, aunque las niñeras sí aseguraron que en un primer momento, cuando se dieron cuenta de que Paulette no estaba, miraron en absolutamente toda la cama y la pequeña no estaba allí. Ya van 4 personas que afirman que era imposible que la pequeña estuviera en esa cama. El hueco en el que se encontró Paulette era un hueco que se produce entre los cajones de debajo de su cama y los 2 colchones que tenía ella en su propia cama. Había un huequito de 15 centímetros donde a duras penas cabía la pequeña. Y es más, hay imágenes de la cama de los días 24 y 25 de marzo, los días que se habría estado quedando Amanda en esa cama, y el día del hallazgo. Y las sábanas no coinciden de posición, incluso el bulto que generaba la pequeña no coincide. Un dato muy importante de este caso es que las declaraciones que hicieron los padres con las que hicieron Erika y Martha no coincidían en ningún momento. Mientras que las niñeras siempre mantuvieron su posición, siempre decían exactamente lo mismo, pero no como ensayado, sino como que lo tuvieron sumamente claro de que no entendían cómo eso había podido pasar, que la querían muchísimo. Los padres no paraban de relatar inconsistencias en sus declaraciones. Lisette Farah afirmó ser ella la que acostó a la pequeña la última noche que se la vería con vida, mientras que Erika dijo que siempre se encargaban ella y su hermana, que Lisette Farah era muy distante con Paulette y que parecía que prefería a la otra hija, así como que Mauricio sí se preocupaba más por la pequeña Paulette. Erika dijo que fue ella la que cambió al pijama, le ayudó a lavarse los dientes y la metió en la cama esa noche, mientras que Lisette Farah dice que fue ella, que incluso rezaron y que no tenía razón Erika en ningún momento. Es aquí donde se empiezan a hacer una especie de 2 equipos de quien crea a las niñeras y quien crea a los padres, pero poco después es importante decir que este equipo, no sé cómo llamarlo, espero no estar siendo irrespetuosa, el equipo padres, para que me entendáis, se acabaron divorciando porque parece ser que para esa salida que hizo Amanda de la Rosa con su amiga Lisette Farah, no solo fueron a un resort, que por cierto no estaba en la costa como Lisette había dicho a Mauricio, sino que estaba como más en el interior, y al menos habrían ido con 8 hombres distintos. Y por si esto fuera poco, parece ser que Lisette Farah tenía un amante, quien se llamaba Roberto, cosa que luego teóricamente se desmintió, pero parece ser que el matrimonio se divorció poco después del hallazgo del cuerpo de Paulette. A lo que voy con esto es a que Lisette siempre hacía las entrevistas sola y que Mauricio únicamente se lo vio en una ocasión dar una entrevista, completamente solo. Asimismo, Martha y Erika decían que Paulette era una niña muy precavida, que no bajaba de su cama si no veía su banquito para bajar, que normalmente se solía esperar en la cama, pero que era normal que si no estaba en su cuarto estaba en la habitación de sus padres, que bajo ninguna circunstancia bajaba las escaleras sola y que mucho menos salía sola de la puerta de casa, que siempre intentaba la gente ir detrás de ella o que nunca salía ella misma sola, sino que esperaba a los mayores a que fueran con ella. Además dijeron que Paulette parece ser que no le gustaba esconderse. Jugar al escondite para ella era divertido siempre y cuando fuera ella la que buscara a los que se escondían, que odiaba buscar sitios para esconderse y que no entraba en la cabeza de nadie que hubiera estado jugando al escondite y que por eso se hubiera escondido a los pies de su cama, que bajo ninguna circunstancia habría llegado ahí rodando sola y que odiaba taparse la cara, así que era imposible que Paulette se hubiera metido ahí completamente sola, como os digo. Hubo 2 cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera de ellas es un trocito de un clip que os voy a dejar por aquí, donde Lisette no dice ni hace mención a qué medicamento toma su hija como si no lo supiera o como si quisiera omitirlo. Os lo dejo por aquí. Se le tiene que dar. ¿Medicamentos? Sí necesita medicamentos y sobre todo terapia. Pero ahorita un medicamento que necesite que se le esté dando. Es que no lo puedo decir, pero pues sí necesita atención especial médica.
Me refiero por si acaso quien la tenga, que le Es pueda que dar el medicamento. se lo tienen que administrar, o sea, su pediatra. No es así tan fácil. La segunda cosa importante es que Lisette saca un pijama para enseñar los pijamas de su hija y demás, y resulta que Paulette aparece con un pijama idéntico al que Lisette muestra en esa entrevista. Exactamente el mismo color, parece ser que una talla muy parecida, todo idéntico, que con el que se encuentra la pequeña. Aquí se entiende que tanto Chess como Paulette tenían pijamas idénticos, según dijeron todos los miembros de la casa, y que tenía sentido que enseñara ese pijama, aunque fuera de Chess, para decir que con ese es el que duerme y que probablemente si alguien la tenía fuera de su casa, que la vería con una vestimenta idéntica. Algo que no todo el mundo se creyó, pero bueno, yo os dejo por aquí las imágenes un poco para que lo veáis. Obviamente no os voy a enseñar las imágenes reales del caso, pero ya os digo que por desgracia he visto un poquito y sí, efectivamente es un modelo idéntico de pijama. La última parte importante de este caso es que se decretó que fue un accidente, por lo tanto fue un acto involuntario de la pequeña, que pasó cualquier cosa, que soñó cualquier cosa esa noche y que rodó cama abajo y se decretó como un accidente. No hay nadie en prisión pagando por la vida de Paulette, no se inculpó a nadie, la madre fue sospechosa en un primer momento, incluso las niñeras lo fueron, pero nadie pasó a disposición judicial por este caso. Una vez se encontró el cuerpo, ya tal cual lo encontraron, dedujeron que podía ser un accidente y por todas las pistas que os he dicho que estuvieron recogiendo. No sé qué pensáis a si esto fue un accidente o no. Yo tengo una sensación bastante agridulce con este tema porque, por un lado, pienso que sí que podría darse un accidente, que podría haberse colado ahí de forma involuntaria y que ya finalmente pues no pudo salir. Y por otro lado, hay tantas inconsistencias que no sé muy bien qué creer. Pero como os digo, esto es algo que indignó muchísimo a toda la población. Ellos lincharon desde el primer momento a la madre de Paulette, una mujer que ante las cámaras con el lenguaje corporal decía unas cosas y luego otras. No sé qué pensar. Ya van 13 años desde este caso. Hace poco Lisette Farah y su hija Lisette Guevara Farah aparecieron en TikTok y se hizo noticia. La pequeña Chess ya no es tan pequeña, ya es una adulta y parece que han seguido con su vida con normalidad y no sé cómo sentirme ante este caso. Yo siento bastante indignación por decir, creo que nunca vamos a saber qué pasó realmente ahí, que simplemente ese caso fue cerrado como accidente y que se dejó de indagar. Por suerte, por desgracia, estas personas eran influyentes, así que pudieron ponerse con la investigación manos a la obra desde el primer momento, algo bastante bueno, salvo por el hecho de que fue porque fueron una familia bastante adinerada. Y nada, no sé hasta qué punto la madre estuvo implicada, ni nadie de esa casa o cercano a la familia lo estuvo. Una cosa importante que os quiero decir para acabar es que Amanda de la Rosa escribió un libro llamado ¿Dónde está Paulette? Yo solo he leído una pequeña parte del principio y parece que empieza a explicar cómo era su amistad antes de que Paulette naciera con Lisette, cómo Lisette trataba a Paulette y explicó en ese libro pues un poco su punto de vista de todo esto, pero para nada dice si fue un accidente o no, porque ella no estuvo implicada, no supo nada realmente de todo esto, pero sí que es verdad que cuando sacó este libro rompió toda amistad con Lisette Farah. Y así, queridos, es como llegamos al final de este caso, un caso que, como os digo, me deja una sensación muy agridulce, no sé muy bien qué pensar, no sé qué pensáis vosotros, por supuesto, dejádmelo en comentarios. Creo que está muy bien que toda la sociedad se volcara con esto, es una pequeña, muy muy pequeña, 4 años,
con una discapacidad. Se entiende, por un lado, hay mucha gente que piensa que los padres estuvieron completamente implicados en esto, que quisieron quitársela de en medio. O sea, he oído muchas barbaridades en torno al caso de Paulette Guevara Farah, pero bueno, por supuesto, con todo respeto, siempre me podéis dejar el comentario que queráis por aquí, pero como os digo, muy respetuosos siempre. Espero que la pequeña, fuera como fuera, no sufriera, que no se diera cuenta, sinceramente, porque en fin, era un angelito de este mundo como son los niños y ya está. Es que no sé por dónde coger esto. Os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo una serie que hay en Netflix que está inspirada en este caso, donde, bueno, por supuesto os voy a dejar el nombre, lo primero de todo, por aquí abajo. Y deciros que la he visto, que las frases son prácticamente idénticas a las que dijeron en muchas declaraciones los personajes reales de esta historia, que los personajes están súper bien caracterizados, la mayoría de ellos, que no sé, podéis ver la casa, no sé si es exactamente la misma casa o si la han reconstruido, pero os juro que después de ver las imágenes me parece que es idéntica a cómo era no solo la habitación de Paulette, sino la casa en sí, y es sumamente fuerte verlo porque así es como que nos hacemos más a la idea de cómo pudo ser este caso. Entrevistas, vídeos, reportajes, noticias y de todo por aquí abajo, como os digo. Y bueno, y como os digo también, hasta aquí el caso de hoy. Muy atentos porque este viernes, si no subo vídeo extra antes, un nuevo vídeo estará por aquí, por el canal. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.